Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pueden ocupar sus lugares. Gracias. Oiga, qué especial día nos toca hoy, ¿verdad? Hoy es 15 de septiembre. Mire, vienen muchas de rojo y mexicanitas, ¿verdad? Y vamos a gritar ¡que viva México! A ver, hermanos, ¡que viva México! ¡Que viva Cristo! Amén. Gloria a Dios. Qué especial, ¿verdad? Oiga, no se fijó si desde la entrada, mire, ahí teníamos las banderitas y toda la cosa, muy patriotas nosotros. ¿Usted sabe qué simbolizan los colores de la bandera? Dicen que el verde simboliza la esperanza del pueblo, que sigamos con esperanza, hermanos. Amén. El blanco, la unidad. Ojalá que podamos unirnos y no estar separados. Y el rojo dice que es la sangre que derramaron los héroes por nuestra patria. Y bueno, pues todos sabemos que en México hoy celebramos un evento crucial en la historia de nuestro país: la lucha por la independencia del pueblo mexicano del dominio español. Estas fechas nosotros las conocemos como las fiestas patrias, ¿verdad? Y bueno, es porque un día como hoy, ya en la noche, casi para el 16 de septiembre, se inició un proceso que llevó a México a ser un país independiente, libre y soberano. Y fíjese que la palabra, ay, gracias, chica. Perdón. La palabra independencia tiene que ver directamente con una palabra muy poderosa, la palabra libertad. Y cuando usted escucha, si le gusta ir al grito o lo ve por la televisión, usted escucha que se mencionan los nombres de hombres y mujeres, ¿verdad? De Miguel Hidalgo y todos gritan, y de mujeres, doña Josefa Ortiz de Domínguez, y se grita. Y bueno, hombres y mujeres, y dice que vivan los héroes que nos dieron libertad, dice que nos dieron patria. Y bueno, celebramos como mexicanos esta gesta heroica que hicieron posible muchas personas para darnos libertad. Porque verdaderamente la libertad es algo muy valioso. Es algo tan valioso e importante que muchas veces es necesario hacer grandes esfuerzos para lograrlo, incluso hasta dar la vida. Y sabe que hubo hace muchos años una vida valiosísima, la del Hijo de Dios, que se dio para hacer a los seres humanos verdaderamente libres. Esa libertad que es hasta la eternidad. Yo quiero invitarle en esta tarde, así como están sentados, para que leamos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, del versículo 32 al 36, en la Nueva Traducción Viviente, Kevin. Dice la palabra del Señor. ¿Ya está ahí en sus pantallitas? Oiga, es que volteó a la pantalla y me asusto. Dice la palabra del Señor, Juan 8:32. Y conocerán la verdad, Juli. ¿Dónde estás, Juli? Era Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros, dijeron, somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. El verso 36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Me acompaña a orar, hermanos, en este momento, ponernos en las manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Dios, por esta bendición de compartir tu palabra con esta gente tan hermosa, Dios, que te busca día a día, que anhela tu presencia,
que tiene esa certeza, como entonábamos ahorita, que estás aquí. Señor, regálanos en esta tarde esa bendición de la verdadera libertad, Señor. Que tu palabra traiga libertad a nuestra vida, que traiga restauración a nuestros corazones, que venga a suplir, Señor, esa necesidad con la cual venimos hoy a este lugar. Te lo pedimos, Dios, en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por moverte y tratar en cada vida y en cada corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, dice el último versículo: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Es el tema que quiero compartir en esta tarde. Verdaderamente libres. Jesús, déjeme decirle que Jesús vino a recuperar para cada uno de los seres humanos la libertad que se perdió por causa del pecado. La libertad fue el gran regalo que Dios le otorgó al ser humano cuando lo puso en el huerto del Edén y le dio libertad y le dio libre albedrío. Pero de todos es conocido como nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron esa libertad al darle oportunidad a Satanás en sus vidas. Por esa razón es que desde el principio de la creación hasta el día de hoy, la misión de Satanás ha sido y sigue siendo esclavizarnos. Y la manera por medio de la cual él lo ha logrado es por medio de la mentira, del engaño. Y así como engañó a Eva, haciéndole creer que no era cierto lo que Dios les había dicho, que si comían de aquel árbol, ¿sí?, que Dios les había dicho no comieran, Satanás les dijo que no es cierto, que iban a morir, ¿sí? No es cierto, ustedes van a ser como Dios, porque entonces van a saber el bien y el mal. Como diciéndoles, ustedes no tienen que depender de lo que Dios diga. Ustedes ya van a tener todo el conocimiento, ustedes ya van a saber qué es el bien y qué es el mal. Y pues hasta el día de hoy, Satanás le ha hecho creer a muchos que el libertinaje, que el vivir como le dé la gana a uno, como mejor le parezca, como usted quiere vivir o cree que así se debe de vivir, eso es lo que Satanás ha ha hecho creer que es libertad. Pero no es así. Cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios, en ese momento eligió el camino de la esclavitud, porque quedó sometido a la esclavitud del pecado. Y desde que el pecado entró en la humanidad, el hombre se convirtió en su esclavo, porque le creyeron más al diablo que a Dios. Y qué lección tan importante para nuestra vida. Cuidado con oír las mentiras del diablo, porque sabe que el mundo entero está lleno de las mentiras del enemigo en contra de Dios, para que nosotros no le obedezcamos. Y sabe que la desobediencia a Dios trae esclavitud. Dios les dijo, no coman. ¿Y qué hicieron ellos? Ahí van a comer, ¿sí? Y con consecuencias terribles hasta el día de hoy. Condenados a una muerte eterna a causa del pecado. Porque la palabra de Dios es clara. Dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, la consecuencia de pecar es la muerte. Y no una muerte física, es la muerte eterna espiritualmente hablando. Pero qué maravilloso es saber que por medio de Jesucristo nosotros hemos sido libres espiritualmente hablando de la condenación eterna, de la muerte eterna. Hemos sido libres del pecado, hemos sido libres de Satanás. Y bueno, es por eso que para poder vivir en libertad
el ser humano necesita primeramente recibir la salvación que Dios ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Dice Juan 3:17 en la nueva versión, nueva traducción viviente, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Para eso vino Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios: y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y cuando hablamos de esto, pues muchas veces hablamos de la verdad, porque la palabra de Dios dice que la palabra es la verdad. Pero también Jesucristo, y lo predicaba el pastor Omar, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice Jimmy Swaggart que la verdad es Jesucristo y que el crucificado es únicamente la respuesta para los problemas del hombre. Y quien quiera que sea siervo, esclavo del pecado, no es libre. Y solo hay un camino para que la persona pueda vencer el pecado. Y esa es la cruz de Cristo, que es el objeto de nuestra fe. Cristo, dice, solo Cristo puede liberarlo. Y es mediante lo que Él hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra gloriosa terminada. Y lo expresaba ahorita Dani cuando estábamos alabando al Señor. Es por el sacrificio de Cristo, es por ese sacrificio precioso que nos ha traído libertad a nuestra vida. Y qué maravillosa palabra. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y sabe que esta palabra poderosa en esta tarde es para alguien muy especial. Jesucristo quiere libertarle de las cadenas del pecado, de las ataduras del pecado. Jesucristo quiere libertarle de la condenación eterna, porque así como la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios, Jesucristo, ¿sí?, es, hermanos, la dádiva de Dios para que nosotros podamos tener vida eterna. Y no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Esa es la maravillosa oportunidad. Sabe que Dios le ama de tal manera que por amor, y solo por amor a usted, Dios envió a su único Hijo, para que si usted cree realmente en esta tarde, usted cree, acepta, recibe a Jesucristo en su corazón, usted tenga vida eterna. Y esta tarde puede ser la tarde más especial para usted. Si usted entrega hoy su vida a Dios, si abre su corazón y recibe a Jesucristo, si usted puede decirle en esta tarde, con esa libertad que tenemos: Dios, yo quiero ser libre del pecado que hay en mi corazón, en mi vida. Y en esta tarde usted va a salir completamente libre por el poder de Jesucristo. Gloria a Dios, que esta palabra llegue al corazón que necesita esa libertad en su vida. Gracias, Dios, gracias, Señor. Y ahora déjeme hablarle a la iglesia, los que ya estamos salvos, hablando aún que nosotros podemos ser esclavos de muchas cosas en nuestra vida, como a las emociones. Y le digo, esta situación de esclavitud al pecado viene desde los primeros seres humanos. La primera vez que la Biblia menciona ataduras emocionales es cuando Caín se comparó con su hermano. Le tuvo envidia, sintió celos, se enojó, se llenó de odio, se obsesionó en su contra. Dice Génesis 4, el verso 6 y el 7 en la nueva traducción viviente. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero vea la palabra. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Qué preciosa palabra, hermanos.
Vea qué belleza. Ten cuidado, porque el pecado está a la puerta de cada uno de nosotros. El momento en el cual nosotros perdemos el control sobre nuestras emociones, esa es una puerta abierta al pecado. Ahora que el pastor Omar está impartiendo el curso de espiritualidad emocionalmente sana, viera qué interesante aprender a sanar nuestras emociones, para que sanos emocionalmente podamos crecer espiritualmente, porque somos seres emocionales. Hay un abanico extenso de emociones en las que nos movemos. Preguntaba el día que hablaba de las emociones, decía el pastor, a ver, yo le quiero hacer la pregunta: ¿cuántos se enojaron en esta semana? Levanten la mano, hermanos, vamos a ser sinceros, ¿cuántos se enojaron? Mire, ya ve. ¿Cuántos estuvieron bien contentos? ¿Verdad? Oiga, y luego pasamos en ese abanico de emociones en el que nos movemos. A veces pasamos hasta de la tristeza al enojo, a la alegría, y bueno, somos emocionales. Pero debemos aprender a identificar nuestras emociones, sincerarnos con Dios en cuanto a cómo nos sentimos, no esconder nuestras emociones como si no pasara nada, como si todo estuviera bien en nuestra vida, porque seguimos siendo esclavos de esas emociones. Aprender a decirle a Dios, como nos enseñaba el pastor: Señor, vengo hoy y me siento triste, o aquí estoy, Señor, pero vengo enojado. A lo mejor en el camino me eché un round con la esposa o con el esposo y vengo molesto, pero aquí estoy, Señor. Y a veces son todas esas emociones, o traigo coraje o ira, y luego decir: ayúdame, ¿verdad? Porque no podemos permitir que las emociones tengan control sobre nosotros. Eso nos esclaviza. Por eso el Señor nos hace un llamado a mantenernos firmes en la libertad que Él nos ha dado. Fíjese, Pablo les escribe a los creyentes, ahí en Gálatas 5:1, la Nueva Versión Internacional, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y en los versículos que leíamos al principio, veíamos ahí en el versículo 34 que dice que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Esa es una realidad inevitable. Si cometemos pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Y fíjese, Pablo también cuando les habla a los romanos, les dice: por lo tanto, ahí en Romanos 7:14, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Pero vea estas palabras, dice Pablo: el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Cuando Pablo, el gran apóstol Pablo, escribe esto, él ya es salvo, él ya ha recibido el regalo de la salvación. Pero vea usted cómo es sincero y le dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque por un lado quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Entonces dice: no es sino el pecado en mí. Y sabe que el pecado a veces sigue en nosotros, aunque hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Nos ha limpiado de nuestros pecados. Pero vea lo que dice Pablo en el versículo 24 ahí mismo de Romanos 7, la Nueva Traducción Viviente. Dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero lo más maravilloso es el versículo 25, porque qué tremendo que nos quedáramos nomás ahí, ¿verdad? Pero vea lo que dice el versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven,
En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y ahora la voy a invitar para que vea a veces nuestra naturaleza, como lo menciona ahí Pablo, pecaminosa, a ir a Gálatas, el capítulo 5, del verso 19 al 21, también en la Nueva Traducción, Kevin. Gálatas 5, 19 al 21. Fíjese lo que dice la palabra. Cuando ustedes, les está hablando Pablo a los cristianos de Galacia, a los Gálatas. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y luego dice, y otros pecados parecidos. O sea que la lista puede ser interminable de lo que son los deseos de nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Pero dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y esto que hemos leído, usted sabe, se conoce como las obras de la carne. Esta extensa lista de cosas y otras muchas más, de las cuales muchas de estas nosotros podríamos estar siendo esclavos. Cada vez que cometemos pecado, cada vez que cometemos errores, dice la palabra de Dios que somos esclavos del pecado. Y yo no sé en qué situación usted se encuentre hoy. A lo mejor usted pueda decir, no, yo no padezco ninguna de esas grandes listas que está ahí en Gálatas. No, yo soy una persona, yo soy un cristiano, yo soy una persona muy espiritual. Y si esa es su respuesta, gloria a Dios por usted. Pero mire, toda esta lista, si somos bien sinceros, nos hace hacedores de pecado. La ira, los celos, las contiendas, el enojo, las envidias, a veces están a flor de piel en nuestra vida. Pero aquí lo importante, ¿sí?, no es saber cuáles son sus problemas y señalarlo y tacharlo. No, aquí lo importante y lo especial es saber que si somos esclavos de pecado, la respuesta, como lo expresa Pablo, está en Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es tan clara. Dice, si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Entonces podemos tener la libertad de nuestra vida cuando nosotros acudimos a Jesucristo. Porque vea Lucas 4:18, dice la palabra de Dios, hablando Jesucristo cuando llegó ahí a la sinagoga y empezó a leer el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, y lo registra Lucas en el capítulo 4:18. Dice, el Espíritu del Señor, dijo Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjese qué especial, a los cautivos anunciarles libertad, a los oprimidos, aquellos que están bajo un yugo de esclavitud, bajo un peso de pecado, arrastrando cosas a lo mejor del pasado, que venimos arrastrando desde nuestra niñez, de nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y venimos arrastrando tantas situaciones que vivimos y que se manifiestan en todas esas emociones que afloran en nosotros y que nos hacen pecar delante de Dios y que nos hacen esclavos del pecado en esas situaciones. Y yo no sé
qué ataduras tan difíciles a veces de dejar en las vidas de las personas. Pero en esta tarde, la buena noticia, como le expresa Pablo, la respuesta está en Jesucristo. Jesucristo vino a dar libertad. Y no importa lo difícil que sea su situación de pecado, no importa qué tan oprimido se sienta, Jesús quiere darle la verdadera libertad en esta tarde. A veces pensamos que no hay salida ya para la situación que estamos atravesando, para lo que estamos cargando. Pero la respuesta, le digo nuevamente, está en Jesús. Si hay respuesta para la situación que usted esté atravesando. Si hay respuesta para ese peso tan grande que pueda sentir sobre su vida. Y la respuesta, la única esperanza, sigue siendo Jesucristo. Y sabe que, si somos bien sinceros, ninguno de los que estamos aquí puede decir yo no peco. Porque una cosa es cierta, estamos en un proceso de limpieza. Y lo que debemos decir, no quiero seguir en esta condición, ¿sí? Yo en esta tarde quiero levantarme a buscar esa libertad, a buscar de Cristo. Abra su corazón y díganle, quiero ser libre, libre para ti. ¿Cómo me gustaría que en esta tarde pueda ser bien sincero, bien sincera con el Señor? Confesar su pecado para que pueda ser verdaderamente libre. ¿Sabe que nosotros como cristianos nos equivocamos? Porque no somos perfectos. Somos perfectibles por el Señor en nuestra vida, pero somos tan imperfectos. A cualquiera de los que estamos aquí, que usted le ponga la mano, empezando desde por mí. Somos tan imperfectos, y pecamos. Ofendemos a Dios. Discúlpeme la expresión, a lo mejor vulgar o muy coloquial, la regamos con el Señor. Pero entonces, hermanos, la palabra nos motiva a confesar nuestro pecado, a confesar nuestra falta. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjese qué especial. Confesar nos ayuda a alcanzar la misericordia de Dios para nuestra vida. Porque sabemos que somos perdonados. Porque en Cristo, esa es una realidad. En Cristo ya somos perdonados. Pero aún así, nosotros debemos prohibir el pecado en nuestra vida. Atar el pecado. Y de manera de hacerlo es confesándolo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me encanta la palabra del Señor. Pero fíjese, esto no nos da la libertad para mantenernos pecando. No, pues yo peco, que al cabo la palabra de Dios dice que si lo confieso y voy delante del Señor, Él me va a limpiar. No, eso es un libertinaje. El Señor nos dice, hijitos, no pequen. Es el anhelo de Dios, pero conoce nuestra naturaleza inclinada al mal, nuestra naturaleza pecaminosa. Nos dice, no peques. Y luego nos dice, pero si pecas, confiésalo, confiesa tus pecados para que el Señor pueda perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y es la gran oportunidad que Dios nos da en esta tarde de estar, de sentirnos, de ser verdaderamente libres. Renunciar a ese pecado, renunciar a cualquier demonio que pueda tener cierto derecho sobre nosotros de estar presionándonos debido al pecado. Santiago 4:7, la Nueva Traducción Viviente, dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistid al diablo es el consejo de la palabra. El cristiano tiene que tener una vida espiritual,
de resistencia al pecado, de resistencia a lo malo. Fíjese, debemos orar al Señor y no una oración así, Señor, pequé, perdóname. No, es un proceso continuo en nuestra vida, porque a veces pecamos delante de Dios hasta sin darnos cuenta. Pero vea qué especial que cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, y es la oración que encontramos tan maravillosa, Él dijo: no permitas que cuando oremos podamos decirle a Dios, no permitas que caiga en tentación, y líbrame del mal, líbrame del maligno, líbrame de las influencias demoníacas que hay sobre mi vida, porque la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, y va a llegar por la debilidad que usted pueda tener, ahí va a llegar el enemigo. Entonces, resista. ¿Y cómo lo puede hacer? Buscando de Dios, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, llenándose de la palabra, orando y descansando en el Señor, pidiendo la ayuda del Señor, porque es lo que necesitamos hacer. Una confesión diaria también de nuestra posición en Cristo, porque el enemigo lo tiene que saber. Y nosotros todos los días, en nuestro tiempo de oración, tenemos que declarar lo que somos en Jesús. Y fíjese, yo en Jesús soy una mujer perdonada, soy aceptada en el amado, yo soy una hija de Dios y ninguna condenación hay, dice la palabra del Señor, para los que están en Cristo Jesús. Entonces somos libres del pecado y somos declarados libres porque Jesucristo nos ha hecho verdaderamente libres. Sí, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero nos equivocamos y cometemos muchos errores. Pero qué maravilloso es que no oigamos la voz del enemigo, porque siempre va a estar acusándonos. Es el acusador de los hijos de Dios. Y va así como va y se presenta delante de Dios y nos acusa. Dice la palabra que es el acusador, ¿sí? Y está bien. No podemos esconder lo que hemos hecho, lo que hemos ofendido, en lo que hemos ofendido a Dios. Pero sí podemos hacer realidad esta palabra maravillosa, preciosa, poderosa, ¿sí? Que se dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí este recinto ahorita está lleno de gente que ama a Dios, pero de gentes que somos imperfectas, que hemos ofendido a Dios. Pero yo quiero invitarlo para terminar en esta tarde. Quiero invitarlo a que se ponga de pie y a que juntos declaremos nuestra victoria, porque ahorita cantábamos con los de la alabanza, he de ver la victoria. He de ver la victoria, y yo le digo en esta tarde que usted va a ver la victoria sobre su vida, sobre ese pecado oculto que hay en usted, que lo está esclavizando. Ha de ver la victoria, porque el que lo va a hacer verdaderamente libre se llama Jesucristo, y está aquí en esta tarde esperando que usted pueda confesar su pecado, arrepentirse delante de Dios, para que usted pueda ser libre de todo pecado y de toda maldad. Y yo quiero que se ponga de pie, y quiero, porque el Señor está aquí, y quiero que juntos repitamos y hagamos esta declaración de lo que somos en Cristo. Amén. Vamos a decir: soy perdonado, soy acepto en el amado, soy un hijo de Dios. Ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Gloria a Dios.
soy libre de pecado y soy declarado justo, porque Jesucristo me ha hecho verdaderamente libre. Gloria a Dios, esa es una realidad. Verdaderamente libres, verdaderamente libres. Gloria, gloria, gloria al Señor. Yo quiero hacerle la invitación. ¿Habrá alguien que quiera pasar a este altar? Yo no conozco sus vidas, pero Dios sí las conoce. Y si hay algo a donde tenemos que venir, es siempre al altar. Es siempre presentarnos a Dios con esa sinceridad en nuestra vida. Y que podamos decirle al Señor: Señor, perdóname, la regué. Perdóname, pero aquí estoy porque te necesito. Aquí estoy porque quiero ser verdaderamente libre. ¿Habrá alguien que quiera pasar a este lugar? Aquí está el Señor. Aquí está el Señor, el que puede hacernos a usted y a mí verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Es lo que el Señor quiere, que podamos vivir en esa libertad que Él nos ha dado. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Padre, Espíritu Santo de Dios, trata, Señor, ahí en los corazones, en las vidas. Que haya, mi Señor, en esta tarde esa declaración delante de ti de que hemos pecado. Oh, Vishnu, gracias, Dios, por la sinceridad en el corazón, en la vida.